Comienzo a leer el libro de Jueces, capítulo 13, y voy a comenzar en el versículo 1. Y la palabra del Señor dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora fíjense que hay un propósito en la vida de este niño. ¿Qué iba a suceder con la vida de ese niño? Su propósito era salvar ¿a quién? Al pueblo de Israel en manos de los filisteos. O sea que el Señor lo escogió desde el momento. Antes de su concepción ya eligió los padres que Sansón iba a tener. Y había un propósito en ese niño. Ahora, ¿qué significa ser nazareo, hermanos? Del hebreo es aquel, en este caso el niño, pero puede ser un hombre o una mujer, que son apartados, que son consagrados para el reino, ¿verdad? Para servir a Dios. Pero había un propósito y él, al ser nazareo, recibiría el poder de Dios. ¿Qué recibiría este niño? El poder de Dios. ¿Pero qué significaba? ¿Qué se le pedía? Creo que a la mamá le pidió el ángel de Jehová que ella debía cuidar en su embarazo. No podía comer nada del mundo, no podía tomar, o sea, en el embarazo la mamá era responsable de ese bebé. Pero, ¿qué significaba ser el de nazareo? Este niño no se podría cortar el pelo, este niño no podría consumir nada que fuera derivado de la uva, y no podía tener contacto con nada que significara puer, con ningún tipo de cadáver. Eran las 3 cosas que se le pedía. Vamos de nuevo. No podía ¿qué? Cortarse el pelo, no podía consumir nada que fuera derivado de la uva, y no podía tener contacto con nada que fuera muerto, ¿verdad? Ni con un familiar. Él no podía baterles. Y ese niño, vamos acá, fue concebido en ese matrimonio, y el versículo 24, vamos al versículo 24, dice así. Voy a leer 24 y 25, y dice: Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Gloria a Dios. El niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, fue conocido Sansón como un niño que iba creciendo con la gracia de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Fue escogido desde el vientre de su madre y iba creciendo con la gracia de Dios. ¿Verdad? Qué bendición, ¿no? Para esos padres, que todo lo que el Señor había dicho se estaba cumpliendo. Pero vamos al capítulo 15. Perdón, al capítulo 14. Lo que estábamos leyendo estaba en el capítulo 3. Ahora nos vamos todos al capítulo 14 de Jueces. Sansón ya era más grande y quiere casarse. Y acá quiero leer el versículo 1 y 2. Dice así: Desertió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué estaba diciendo? Quiero, padres, que ustedes vayan y le pidan a su padre la mano, porque yo me quiero casar
con ella. Entonces, nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Si él tenía el propósito de su vida de destruir a los filisteos, ¿cómo Laura se quiere casar con una mujer filistea? Y nosotros podemos decir, pero va a desobedecer a Dios. Y mire lo que dice versículo 4. Y su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, que buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Podemos decir entonces que Sansón en este momento estaba siendo desobediente? La palabra no nos asegura eso. Acá lo que nos está mostrando en el versículo 4, que aparentemente había una desobediencia, pero tenía que suceder algo para que hubiera un conflicto y Sansón ponerse contra ¿quién? Contra los filisteos, que era el propósito que Dios tenía. Ahora, iba a comenzar un conflicto para que Sansón tuviera la autoridad para destruir a los filisteos. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra y a leer cada vez más el capítulo, en este caso estamos en el 14, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 6, después ustedes leen todo el capítulo, porque es el capítulo 13 al capítulo 16, no nos da el tiempo de leerlo todo. Entonces, cuando nosotros nos detenemos en el capítulo 14, nos damos cuenta que él tiene el interés de casarse. Pero el versículo 6 habla que cuando va por el camino se enfrenta con un león. Y él mata a ese león. Y no le dice absolutamente nada a sus padres. O sea que Sansón, mandarlo, tenía fuerza, ¿verdad? Porque Dios iba con él. ¿Cuenta a sus padres? No. Vamos al versículo 8, que es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Miren lo que sucede. Se apartó del camino, y acá me quiero decirles algo antes de leer. Él mata al león y se va. Pasan unos días y él vuelve por el camino. Y lo que dice el pasaje es, se apartó del camino para ver el cuerpo del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en la mano, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos, ¿para qué? Para que comiese. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ay, benditos hermanos, yo leía esto y decía, Señor, ten misericordia. Él no tenía que estar alejado de todo aquello que era impuro, que tenía que ver con la muerte. Y él vio el león y dentro del león estaba el panal de miel. Él no podía de hecho eso. Él vino, tomó la miel, se fue comiendo y se la compartió, ¿quién? Bueno, a sus padres. Y yo decía, que el Señor nos guarde, hermanos, porque esos padres eran obedientes a Dios. ¿Se acuerdan cuando el ángel del Señor le dijo a la madre, tú haz esto, 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 y la mujer obedeció? ¿La está deteniendo? Estos padres le comieron la miel y creyeron en ese hijo, y ese hijo sacó la miel de un cuerpo que estaba muerto, que se estaba descomponiendo. Entonces, él sabía que no podía contaminarse. ¿Y qué hizo? Se contaminó. ¿Qué pasa por nosotros los cristianos cuando conociendo la palabra de Dios, conociendo que en nuestra vida hay propósito, cómo nosotros somos tan incrédulos? Porque yo digo incrédulos porque no logramos entender qué puede pasar en nuestras vidas. Las consecuencias que trae, y vieron que no solo para él, las consecuencias para sus padres, inconscientemente sus padres comieron esa miel. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde. Ahora fíjense que ellos iban por el camino porque fue un tema de que él seguía con la idea de ¿qué? De casarse. Ahora, ¿qué sucede? Llega el día del banquete. Se va a casar. Pero hay algo que nos olvidamos muchas veces, es que el Señor había dicho que no se podían mezclar con diferentes culturas. Este banquete de bodas iba a ser festejado, hermanos. Se celebraba con vino. Sansón podía consumir. ¿Toma vino?
No podía consumir nada que fuera derivado ¿de qué? De la uva. Su mamá no respetó a ese mandato, a esa orden. Pues ¿el qué hizo? Sabía que tenía que abstenerse de alcohol. ¿Qué hizo? Joven, hermano, ¿cuántas veces nuestros hijos, nosotros no sabemos, y ellos creen que pueden jugar con ese hilo delgado? Me está reteniendo la magnitud de esta situación, ¿no? Él conocía, pues él no le importó. Ahora, durante la fiesta, como no era suficiente lo que ya había hecho, él todavía se creía que tenía total autoridad sobre su vida. Dice que cuando ustedes leen el resto del capítulo, dice que él va y lanza un enigma, el pleno casamiento, un desafío, una adivinanza para que ustedes puedan entenderme. A 30 amigos. ¿Y sabes quiénes eran sus amigos? Eran filisteos. Cuando a veces nosotros nos dicen, pero yo soy amigo de enculanes y conviven más con la gente del mundo que con los mismos cristianos. Sus amigos eran 30 filisteos que estaban ahí festejando con él. Y él les manda, le toca adivinanza. ¿Sabes cuál fue lo más bravo, lo más difícil y negro en esta situación? Que uno dice, por favor, era cristiano, tiene un gran llamado. Lo que hace es que cuando él empieza ese desafío, esa adivinanza, tenía que ver con el león puerto, con la piel. O sea, que cometiste un pecado, le fallaste a Dios y todavía estabas de fiesta y lo ibas a alargar en la fiesta como un desafío para que descubrieran lo que tú hayas hecho. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué sucede con estos? Esos amigos que a veces nosotros decimos que tenemos amigos, hermanos, dice que fueron a la esposa, la amenazaron y le dijeron, queremos que tú descubras cuál es la adivinanza. ¡Qué amigos!, ¿verdad? ¡Qué amigos! Entonces, estos amigos, ya conociendo cuál era el desafío, se lo dicen a Sansón. Entonces, ¿quiénes ganaron esa prueba? Digamos, sus amigos. Pero en el premio conllevaba 30 prendas que tenían que regalar. El que perdía tenía que pagar con 30 prendas al otro. Sansón va, mata a 30 filisteos para traer los 30 vestuarios, las 30 ropas para pagarle a estos amigos. Los amigos que después terminan invitándote a probar la droga porque no pasa nada, aquellos te invitan a irte a una fiesta, aquellos que te invitan a mentirle a los padres. Para los jóvenes que están escuchando acá, cuidado, aquellos que parecen amigos pero terminan engañándote. ¿Me están entendiendo? Ahora, piensen, jóvenes, los jóvenes que estamos acá, piensen en esto. ¿Cuántos amigos dan ideas para mentir a los padres? Que el Señor nos guarde. Ahora, trae un gran conflicto. Y Sansón se encoleriza, se queda furioso, se enoja, se va. Y se está olvidando de que en esa situación no lo puso Dios. ¿Quién lo puso? Él mismo. Él mismo se puso en esta situación. Acá no hay engaños. Él se metió en un gran conflicto porque él desobedeció al Señor. Vamos al capítulo 15. Los invito, jueces, capítulo 15. ¿Qué está sucediendo acá? Escuchen lo que les voy a decir. Esta fiesta no termina bien. Él se va. Cuando él se va, el suegro se enoja, da a la esposa para un amigo. Después se arma terrible problema porque Sansón dije que le daba ira, le daba cólera. Agarró unas zorras, quemó toda una plantación. Se enteran los filisteos líderes, mandan matar a la esposa, al suegro. Todo eso pasa en el capítulo 14. Capítulo 15. Sansón se enfrenta a una gran prueba interna y externa. ¿Por qué? Porque según él tiene que luchar, porque según su perspectiva él es inocente.
Él no hizo nada, pero el que quemó las plantaciones fue él. Entonces, él provocó esta situación. Él desobedeció a Dios. ¿Saben por qué? Porque tomó a la ligera que había un propósito para su vida. Y era cristiano. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros no cometer el mismo error. Que Dios nos guarde y no cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisión total. La palabra. Bien. Sansón, con mucha ira, provoca una gran violencia. Con ira, provoca, ¿qué dije? Violencia. Hermanos, si somos temerosos de Dios, en nosotros no puede haber ira. En nosotros no puede haber el que yo tengo razón. Yo no puedo hacer justicia por mis propias manos. Entonces, cuando Sansón, hermanos, comienza esa lucha con los filisteos, Dios le da la victoria. Dios le da la victoria. Y él tiene sed, tiene una necesidad, porque como Dios nos ama y tiene misericordia hacia nosotros, el Señor lo vuelve a escuchar. Vamos acá, sigo en el capítulo 15, versículo 18, y dice así: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y ¿qué dice? Y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Después de la victoria de Sansón, agotado y sediento, ora a Dios pidiendo agua. Dios, ¿qué dice? Dios le responde al abrir una grieta en la tierra, de donde sale agua, y Sansón bebe, recuperando sus fuerzas. Ahora, quiero detenerme en lo siguiente, hermanos. Por amor y misericordia, Dios escuchó su clamor. ¿Tenía qué? Sed. Tenía una necesidad. Le clamó a Dios. Ahora, el Señor siguió siendo fiel con este varón, aunque hasta ese momento le había fallado. Sansón tenía otra oportunidad, ¿verdad? Y podemos decir, gloria a Dios, Sansón tiene otra oportunidad, porque Dios lo escuchó, Dios le dio el agua y dice que Dios le dio fuerzas. Entonces, te levantaste de la lucha, hermanos, fracasaste, Dios te escuchó, extendió su mano, te levantó de la prueba que tú estabas viviendo. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Cambiar de actitud o no? Vivir según lo que Dios propuso para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Qué maravilloso, ¿verdad? Sansón ahora va a cambiar, porque después de esta gran prueba, Dios lo restaura. ¿Bien? Entonces, cuando seguimos leyendo, vamos ahora al capítulo 16. ¿Qué pasó con Sansón? Digamos todos, felices, gloria a Dios, el Señor restauró, el Señor le dio lo que él necesitó, el Señor lo fortaleció, el Señor le da nuevas fuerzas. ¡Wow! Entonces Sansón tiene que haber cambiado, ¿verdad? Vamos al versículo 1, capítulo 16 ahora. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Yo diría, ay, 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 no aprendió nada. Siguió en lo mismo. Vamos, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llama Dalila,
Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Hermano, el diablo no vino a pasarte la mano. El enemigo no vino a que tú quedes tranquilo. El enemigo vino para atarte, para destruirte, como dice acá, y para dominarte. Entonces, ¿qué sucede? Dalila, todos conocemos esa historia. Dalila lo engañó. Ella le insistió. Y escuchen lo que les voy a decir. Le insistió una vez, dos, y sucesivamente Dalila le insistía la verdad. Se hizo la enojada, todos nosotros conocemos la historia. ¿Qué pasó? Sansón se sintió autosuficiente. ¿Por qué? Porque él no tenía comunión con Dios. Porque si él tuviera comunión con Dios, él sabía que ese secreto no se podía revelar. ¿Se podía revelar ese secreto? No. Tampoco iba a confiar en una mujer, hermanos. ¿Por qué? Porque era una mujer extranjera. No creían en el mismo Dios. Entonces, versículo 20. Y miren acá cuando uno dice, Señor, ten misericordia. Vamos al versículo 20, miren lo que dice la palabra. Y dijo, estamos hablando de Dalila que estaba con él. Entonces ella empieza a gritar y dice, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos lo echaron en mano. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermanos queridos, le sacaron los ojos, lo llevaron encadenado para que estuviera ahí metido en la cárcel. Ahora, un hombre que tuvo el llamado de Dios desde el principio, tomó las cosas de Dios a la ligera. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Tomó el mandato y el propósito de Dios a la ligera. Ninguno de ustedes pueden decir que Dios no tiene un propósito para sus vidas. Todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora, ¿cuánto me cuesta entender que muchas de las cosas que vivo es por culpa de mi desobediencia, de no entender, de no ser temeroso de Dios? Ahora acá la palabra dice que varios días después, y ustedes piensen en esto, un hombre orgulloso, un hombre que se llevaba por delante todo, él no le importaba lo que Dios había dicho, ahora estaba ciego, estaba encadenado, estaba preso. Y no es la cárcel de hoy en día. Ataduras, ¿cuántas ataduras traemos nosotros? Tal vez físicamente no estás preso, pero sí espiritualmente, encadenado, que no salís de tu mismo problema porque estás encadenado. Ahora, en el versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. No podemos olvidarnos que él perdió la fuerza en el momento que, ¿qué pasó? Que le cortaron el pelo. En el momento que le cortaron el pelo, él perdió sus fuerzas. ¿Por qué? El Señor se había apartado. En el versículo 22 entonces dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y los filisteos, dice que lo habían llevado a Sansón al templo donde festejaban al rey Dagón. Era el rey de los filisteos. Y habían dos columnas, para aquellos que se acuerdan de este pasaje bíblico, habían dos columnas. Y él estaba atado ahí con cadenas
entre las dos columnas. Hermanos queridos, un hombre que lo tuvo todo. Quiero que ustedes entiendan, un hombre que lo tuvo todo. Pero se arruinó la vida por no estar entendiendo que tenía un gran propósito. Ahora, ¿qué sucede acá? Él estaba, dijimos, ciego, estaba encadenado, estaba débil y su pelo fue creciendo. Entonces en el versículo 28, que quiero leerlo con usted, dice así: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hermanos, es el lamento. Oh Dios, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan cuando él clamaba por agua? Era un hombre pecador y Dios le dio el agua. Él tenía la oportunidad. ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad y no sabemos valorarla? Él tenía la oportunidad y ni así cambió. Se fue tras buscar mujeres, buscando satisfacción personal. Ahora, al final de su vida, ¿qué obtuvo, hermanos? ¿Qué obtuvo al final de su vida? Ceguera, humillación, porque a él no lo llevaron solamente al templo para que viera que los demás festejaban a su Dios. Él estaba siendo humillado, se burlaban de su poder, lo que él antes había sido. Y si ustedes leen desde el capítulo 13 al 16, se van a dar cuenta que tiene mucho más mensaje. No podemos detenernos, pero todo lo que él hizo, todo el poder que él tenía, no le importó y lo tiró a la basura. Era un hombre que tenía mucho poder espiritual y no lo valoró, no entendió. Ahora, cuando él le clama: oh Señor, acuérdate de mí, acuérdate, dame fortaleza. Él dice que recobra las fuerzas. Y él estaba atado en dos, ¿qué? En dos columnas. Entonces él lo que hace es empieza a forcejear con esas columnas porque él ya había recobrado las fuerzas. Y él lo que hace es derrumbar las columnas y todo el templo se derrumba. Y mueren todos. Pero él también muere. La historia no lo dice, hermanos. Fíjense en el dolor de esos padres. La historia no lo dice. ¡Qué dolor! Pero a él no le importó. A él no le importó desde el momento que él le compartió a sus padres la miel, que era desobediencia a Dios. A él no le importó. Y hoy yo decía en casa que Dios nos ayude a que nuestros hijos puedan entender la importancia de ser fieles, temerosos, a no mentirnos, hermanos, a no mentirnos. Porque Sansón engañó a sus padres. Yo decía: ay, Dios mío, que el Señor nos libre. Porque esos padres eran inocentes. Esos padres sufrirían. Su hijo murió teniendo un gran propósito de Dios. Ahora yo quiero explicarles algo. Y quiero que ustedes recuerden aquellos que estuvieron en los talleres de temperamento. ¿Qué temperamento tenía Sansón? A ver, piense. ¿Quién se anima a decirme qué temperamento tenía Sansón? Impulsivo, dominante, emocional. ¿Cuál era ese temperamento? ¿No se animan? El colérico, ¿se acuerdan? Es el que es impulsivo, es dominante, es emocional, enseguida se enoja, es rápido para tomar decisiones, no piensa, no hay reflexión. Y encima, violentos. Y son vulnerables a las pasiones. O sea que Sansón tenía todo. ¿Qué lo dominó a él en su vida? Su temperamento. Que el Señor nos ayude a que nuestro temperamento sea dominado por el Rey, por Dios. Porque Sansón
se sintió autosuficiente. Orgulloso, vengativo, no miraba en sus decisiones qué consecuencias iban a tener. Ahora, en conclusión con este mensaje, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que hubo un fracaso personal en la vida de Sansón. El Señor no quiere que ninguno de nosotros fracasemos personalmente. No lo quiere, porque Él nos da oportunidades sobre otra oportunidad, nos da otra oportunidad. El gran problema es que el Señor también se cansa, hermanos. Y pasó lo que pasó con Dalila. Al no haber un arrepentimiento, Dios lo dejó, el Señor se apartó. Por eso él fue engañado, por eso se murió, por eso tuvo estas consecuencias. Ahora, el propósito de Dios siempre se va a llevar a cabo. Escuchen, el propósito de Dios siempre se va a llevar a cabo, contigo o sin ti. Ahí está la diferencia. El propósito de Dios siempre se va a llevar a cabo, contigo o sin ti. ¿Ustedes piensan que el Señor no lo ve todo? El Señor todo lo ve. Hoy en día estamos en un ataque por las pastoras mujeres. Una mujer pastora es un problemón. A ver, el propósito de Dios, si no hay varones que estén dispuestos, Dios levanta mujeres, a niños, a quien Dios quiera, hermanos. Y ahí está el problema. ¿Ustedes piensan que Dios no pensó que en algún momento Él quería que en este lugar hubiera un pastor hombre? Sí, pero como no estaban dispuestos, levanta a una mujer. Y después miramos las redes y es un ataque continuo. Tengan paz, digo yo sigo de largo, tengan paz. ¿Por qué? Porque había un propósito. En nuestros hogares, el propósito es el varón en la cabeza, pero si el varón no es la cabeza, Dios va a levantar a la mujer. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Ahora, fíjense que el propósito de Dios era que Sansón venciera a los filisteos. Como él desobedeció, el propósito de Dios se llevó igual. Lamentablemente, Sansón murió. Pudiendo Dios haber hecho grandes cosas con Sansón. Pero el propósito de Dios se va a llevar a cabo contigo o sin ti. Ahí está el problema. Estoy dispuesta a obedecer, estoy dispuesta a entender. Y ahora quiero para ir terminando, busquen Romanos capítulo 8, versículo 28. Y van a ver este pasaje bíblico, lo importante que es. Romanos 8, 28. La palabra dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Yo diría, amén, gloria a Dios. Escuchen esto. Hoy hablamos del ejemplo de la vida de Sansón. Estamos diciendo que todos estamos dentro de un propósito. La palabra bien, ayudan a bien. Me quiero detener en el bien. Si escudriñamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la palabra bien no se refiere a que tú vas a ser libre de todo sufrimiento. No se refiere a eso. Se refiere que tú vas a estar bien si vives dentro del propósito de Dios. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque aquellos que aman a Dios y entienden, el propósito de Dios, se van a sujetar ¿a quién? A Dios. Y la experiencia que tú vas a recibir va a ser crecimiento espiritual. Tú no te vas a morir con ceguera espiritual. Vos no te vas a morir esclavo. Tú no te vas a morir encadenado como Sansón, ciego y encadenado en las tinieblas. ¡No! ¿Por qué? Porque la palabra dice, ayudan a bien. Entonces yo voy a obedecer a Dios. Voy a caminar dentro del propósito de Dios, porque la palabra no me dice que no voy a sufrir. La palabra me dice que voy a estar bien. ¿Que voy a estar cómo? Bien, porque estoy dentro del propósito ¿de quién? De Dios. Entonces, como estoy dentro del propósito de Dios, voy a crecer espiritualmente. Porque mi vida va a ser de victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque entendí. Y acá tenemos
este pasaje bíblico que nos está diciendo que estaremos bien porque amamos a Cristo y porque entendimos. Y tenemos el ejemplo de Sansón, que teniendo libertad humana, el libre albedrío, que hemos hablado tantas veces del libre albedrío. ¿Cómo terminó Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? Él fue un hombre escogido antes de llegar al vientre de su madre. Piensa en eso, desde antes del vientre de su madre. Ya fue escogido. Cuando la mujer engendró a ese bebé, ya había sido escogido. Una madre que se sacrificó, una madre que se cuidó para no contaminarse. Que Dios nos ayude a tener hijos, hermanos, que sean entendedores de la palabra, obedientes en la palabra del Señor. Ahora, Sansón es ese ejemplo al que nosotros no podemos seguir. Jóvenes, Sansón es ese ejemplo para decir, yo no quiero una vida de desobediencia, yo no quiero una vida de mentir a mis padres, yo no quiero una vida de engaños. ¿Por qué? Porque no me quiero morir ciego y encarcelado espiritualmente, sino que realmente quiero vivir una vida donde dice esta palabra, a todos los que aman a Dios será bien, ayuda a bien. Ayuda a bien, vamos a crecer. Y quiero volver a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí está la diferencia, a bien. Es esa palabra que te va a dar aliento. Es esa palabra que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros para continuar. Ahora, hay un gran tema en este mensaje. Dios nos ha escogido a todos, pero no todos estamos dispuestos. Sansón no estaba dispuesto. Sansón prefería que en su vida predominara la carne, su temperamento. Y acá la ira, el orgullo, la vanagloria, el que yo tengo la razón, no te va a ayudar a vivir bien. No te va a ayudar a vivir bien, porque estás viviendo a tu manera, no a lo que el Señor quiere que seas tú. Ejemplos. No puede haber ira en mí, no puede haber orgullo en mí, no puede haber vanagloria en mí. ¿Cómo vivir una vida realmente en bendición? Depende de ti. El Señor está ahí. El Señor está ahí para todos nosotros. Ahora, ¿cómo yo busco a Dios? ¿Cómo yo busco a Dios? Yo he entendido eso. Yo no quiero una vida de fracaso personal, pero para no tener una vida de fracaso personal, yo tengo que entender que mi vida vale y vale mucho, porque hay un propósito. Y si tú te crees que puedes seguir jugando con el Señor, que Dios nos ayude y que por hoy podamos entender que nos está dando una nueva oportunidad. Nos está dando una nueva oportunidad, hermanos. Cuando yo traigo la palabra para compartir con ustedes, Dios trata conmigo. Y yo decía, Señor, que no permitas que mis hijos, no permitas que mi descendencia hagan lo que hizo Sansón, hermanos. ¡Qué dolor! Pónganse a pensar qué dolor de esos padres. Su hijo se murió y tenía la victoria en sus manos, una vida de bendición. Y esos padres, el sufrimiento de esos padres, saber que su hijo se murió por desobediencia. Acá no estamos diciendo que él no recibió la salvación, porque él se arrepintió, pero ¿me entienden que se arrepintió en lo último? ¿Se arrepintió por qué? ¿Por qué arrepentirnos a lo último? Si podemos arrepentirnos ahora, sin mirar la edad, sino decir, Señor, perdóname. Hermanos, si tú vives fracasos personales, son porque han sido tu decisión, no la del Señor. Si tú vives con ira, con rencor, con rabia, peleándote con todo el mundo, no es el Señor, eres tú. ¿Por qué? Porque vence en tu vida todo lo que, digamos, tiene poder en tu vida. Es tu temperamento, tu carne. No estás siendo sometido a Dios. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Si tú quieres vivir una vida realmente en victoria, tienes que entender, todo va a estar bien.
todo va a estar bien, pero lo tienes que creer. Todo va a estar bien. Y yo diría, amén, gloria a Dios, porque voy a obedecer. ¿A quién? Aquel que me llamó con un propósito, aquel que me guardó, aquel que me sustentó, aquel estuvo conmigo. Yo siempre les digo, hermanos, que todo lo que tú vivas, siempre Dios te va a confrontar para que tú ayudes a otro. Si tú viviste una situación de una enfermedad, con el tiempo tú vas a tener que darle palabra de aliento a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y es la manera de poder entender el sufrimiento del otro. La situación que tú hayas vivido y Dios te ha sostenido porque todo estaba bien, porque dice la palabra, todo va a estar bien, pero está dentro del propósito. Y quiero decirle que cuando caminamos dentro del propósito de Dios, no hay casualidades. No hay casualidades cuando vivimos dentro del propósito de Dios. Por algo Dios nos unió, por algo estamos aquí en esta iglesia, porque Dios lo quiso así. No hay una casualidad, es porque Dios nos da otra oportunidad, Dios nos levanta, pero que realmente sea entender, como dice la palabra, y sabemos que todo a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí diríamos, amén, gloria a Dios. Y así como están, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pero antes de pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, pedirle al Señor que nos perdone si hemos obrado mal.